Buenas noches, cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos que son producidos gracias a la lealtad y la ayuda, los aportes de nuestros miembros. Hoy estamos largos, el último cuento de las patas del patón. Dura 35 minutos y espero que lo soporten hasta el final. Audífonos, paticas recogidas y lo demás. Último episodio de las patas del patón. Las patas del patón. Episodio número 3. Episodio final. Provincia de Mariquita, en el departamento del Tolima, en Colombia, un año después de los terroríficos acontecimientos del Pateta. Final del episodio anterior. Recordemos. Hay cosas que yo no puedo hacer. Lo material se debe destruir con lo material y lo espiritual con lo espiritual. Levántate y ve a hacer lo que yo no puedo. La poposeada se levantó ágilmente, como embestida por una fuerza maravillosa. Entonces, al tratar de caminar, sintió el bulto incómodo entre sus nalgas y de inmediato se quitó los calzones, y con ellos la incomodidad. Luego, sintiéndose más alta y poderosa, se agachó, recogió del suelo la aguja, el estilete brillante como plata, y salió. Las luces, los bombillos que alumbraban la hacienda y el patio titilaron. Cecilia Posesa y Margarita Compinche se miraron. Sigamos. Las dos brujas, la Cecilia Posesa y la Margarita Compinche, luego de mirarse, voltearon a ver hacia la entrada de la gran casona de la hacienda. Y allí, aterradas, vieron una legionaria jovencita. Ella estaba parada en el pórtico y sostenía amenazante en una de sus manos la aguja de visos plateados. En la cabeza, la niña exhibía una diadema, y en ella, en su parte frontal, estaba la imagen de una medallita de San Miguel Arcángel. La viejita Severa, la jefe de las legionarias de Mariquita, con sus alumnas principiantes de la escuela blanca amarradas al poste con forma de Y, en el centro del patio, miró hacia el pórtico y entonces admirada vio a la jovencita, a su alumna más pequeña, parada en él, y estaba desafiante. Entonces, la viejita Severa pensó: «Dios mío, es Angélica». La poposeada se llamaba Angélica. «La van a matar», pensó Severa, y al tiempo que angustiada trataba de liberarse de la cuerda hecha con pelos de bruja muerta, la cuerda la apretaba más y más al poste. En ese momento, ninguna de las otras jovencitas amarradas la vio. Todas tenían sus cabezas agachadas y los rostros escondidos por el terror y por el miedo. La bruja Cecilia Posesa, al ver a la poposeada Angélica, con risa demoníaca que no era propia de un ser humano, se rió. Luego, con su aroma olorosa inmunda, caminó hacia la joven. La Angélica Popis no se movió, y en ese momento recordó las palabras del ser angelical, el que le había tocado la cabeza. Lo material se debe destruir con lo material, y lo espiritual con lo espiritual.
Entonces, mientras la Cecilia posesa avanzaba, la Angélica Popis se puso en guardia. Entrada a Mariquita por la carretera principal en el desvío hacia las cascadas de Medina y la hacienda de Venancio. El bus con las colegialas de Fresno entró veloz al territorio de los demonios endemoniadamente endemoniados. Pórtico de la casona en la hacienda de Venancio. Angélica Popis, sin sentir miedo ni asco por el olor nauseabundamente nauseabundo que emanaba de la bruja Cecilia posesa, apretó con fuerza el estilete brillante y esperó a la bruja. Cecilia posesa reía con voz extraña. Angélica Popis por un segundo bajó la mirada y entonces observó los pies, las patas horribles de la bruja poseída, y sin inmutarse, apreció en ella largas uñas asquerosamente asquerosas. Luego, cuando la Cecilia posesa se acercó demasiado, mirándola con ojos de demonio, Angélica Popis, ya teniéndola cerca, lanzó un poderoso golpe con su estilete brillante. Lo lanzó hacia el pecho de la bruja posesa. La Cecilia, moviéndose como relámpago, la esquivó, y Angélica Popis rodó por la pequeña escalera que daba ingreso a la casona. Cayó y rodó, pero no soltó el estilete. La Popis quedó tendida en el suelo boca arriba. Entonces la bruja Margarita Compinche, viéndola tirada en el piso, de un salto le puso una pata de uñas inmundamente inmunda sobre el pecho. Lo hizo aprisionándola contra el suelo. Angélica Popis, sin perder su valentía, se revolcó tratando de zafarse de la pata con uñas horrorosamente horrorosas. La Margarita la miraba aprisionada en el piso y reía. Entonces, la Popis, en un acto desesperado, con un movimiento poderoso de su mano, clavó el estilete en la pata inmunda a la altura del talón. La Margarita Compinche inmunda, desnuda y teñida de sangre picha, alzó la cabeza y gritó. La viejita severa, la legionaria amarrada en el poste con forma de Y, miraba aterrada la escena. Camino de entrada a la casona en la finca de Venancio. El bus con las legionarias de Fresno llega y se detiene. Isabel, la legionaria jefe de la Escuela Blanca de Fresno, junto con su abuela Ana Joaquina y las demás mujeres descienden. El chofer del bus con un machete en la mano también baja. Baja dispuesto a acompañarlas y pelear. Ana Joaquina, la abuela de Isabelita, la detiene diciéndole que la lucha es cosa de mujeres, que solo las mujeres pueden pisar la cabeza de la serpiente, y que lo mejor para él es que se suba al bus y espere. El hombre decepcionado acepta. No entendió lo de pisar la cabeza de la serpiente, pero aún así obedeció. Casona de la hacienda de Venancio. Después de su desgarrador grito, la Margarita bruja Compinche, con la pata de uñas inmundas atravesada por el estilete brillante, mira con cara de angustia a la bruja posesa de la Cecilia, parada aún en el pórtico de la casona. La mirada de la Margarita Compinche herida es de súplica.
Angélica Popis hunde con más fuerza el estilete brillante en la pata de la bruja. Entonces ocurrió lo inesperado. La Margarita Compinche, con su cara de angustia angustiosamente angustiada, se desgonza y luego, como si fuera un bulto de papa, cayó al piso como muerta. Entonces, una sombra negra, tan negra como la boca de la muerte, se desprendió del cuerpo de la Margarita en el piso. La sombra quedó parada al lado del cuerpo de la recién caída. Al tiempo que el bulto de papa caía y la sombra negra se desprendía, Angélica Popis, sintiéndose liberada y sin soltarlo, saca el estilete de la pata y de un salto queda en pie, enfrentando con rabia a la Cecilia posesa, quien sorprendida observa a su compinche como muerta tirada en el piso. Severita, la vieja legionaria amarrada con una cuerda hecha de pelos de bruja muerta, observó y entonces pensó: las patas son su punto débil. La bruja posesa de la Cecilia lanzó en ese momento un grito no humano que retumbó en el lugar. Entonces, de un brinco, con un salto muy ágil, quedó parada frente a la Angélica Popis, mirándola con odio y rabia rabiosamente rabiosa. La Popis la enfrenta y entonces la Cecilia posesa, levantando una pierna con el pie de uñas horribles, le pegó tremendo patadón en la jeta y la lanzó al piso. La viejita severa legionaria miraba aterrada. La Angélica Popis, con el mascadero torcido, con la mandíbula torcida, voló por el aire y al caer quedó tendida como desmayada. La Cecilia posesa, mirando a su compinche Margarita en el suelo, lanzaba alaridos no humanos. La sombra negra renegra seguía parada en la mitad del patio. Angélica, la Popis, tirada en el suelo como despertando, sintió su cara muy adolorida y al tocarse se dio cuenta que su mandíbula estaba torcida. Entonces, en un acto de profunda valentía, con las dos manos, tomándose la mandíbula torcida, la volvió a su lugar. Y al hacerlo, llevada por el dolor que sintió, la Popis dejó escapar un quejido. La bruja Cecilia, al escuchar el gemido de la Popis, saltando cayó a su lado y tomándola del cuello la levantó y la sacudió como si fuera un trapo viejo. La Angélica poposeada se desmayó. La sombra negra renegra se acercó y cuando la Cecilia posesa terminó las sacudidas, le ordenó a la sombra: ¡métete! ¡Métete en ella! Severita, amarrada al poste, miraba aterrada y gritaba llamando a San Miguel Arcángel. La sombra negra trató de meterse en el cuerpo desgonzado de la poposeadita desmayada, de la poposeadita desgonzada colgando en las manos de la bruja. Pero al hacerlo, la sombra se sacudió como gelatina y se dispersó como la arena que barre el viento. La Cecilia posesa gritó con su voz de demonio. La Severita, amarrada en el poste, viendo la escena, pensó: la diadema de San Miguel Arcángel. La legionaria severa nunca había entendido el porqué y para qué de la diadema. Nota:
aunque fueron utilizadas por reinas y princesas como distintivo de nobleza o dignidad, en tiempos antiguos únicamente las utilizaban las sacerdotisas como un atributo de protección, fuerza, poder espiritual y ante todo como un instrumento de contacto con deidades o seres superiores. Sigamos. La bruja Cecilia, al ver que la sombra, el maléfico que poseía a la tal Margarita Compinche, desaparecía, lanzó lejos el cuerpo desmayado y desgonzado de la poposeadita, y al momento de caer, la diadema plateada que tenía en su cabeza rodó por el piso y fue a parar a unos 5 metros de donde estaba la poposeadita. En ese momento, sin darse cuenta de la caída de la diadema, la bruja Cecilia nuevamente gritó con la voz del demonio que la poseía. Luego del grito, el patón, el demonio patón que había quedado quieto a la entrada de la hacienda, por orden de la bruja Cecilia posesa, abriendo las alas murciélagosas, gritó. La Cecilia posesa se giró para ver, y entonces vio una tropa de 9 legionarias en fila. 9 legionarias que avanzaban por detrás del patón con rumbo al patio de la casa. Severa, la viejita amarrada al poste, sintió que por fin estaba acompañada, y entonces gritando, le dijo a la tropa de legionarias que llegaba. ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Chúsenle las patas! Al darse cuenta que su debilidad había sido descubierta, la Cecilia bruja posesa avanzó y llegando hasta donde Severa, la viejita legionaria que gritaba, de un manotón en la cara la privó, y con el golpe, la diadema de Severa se desprendió de su cabeza y rodando cayó al piso, y al final se detuvo también en la mitad del patio, cerca a la otra diadema. Una jovencita amarrada al lado de Severa, la única que venciendo el miedo y el terror había visto todo, enardecida, pensando que la bruja había matado a su maestra, repitiendo comenzó a gritar. ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Chúsenle las patas! Las legionarias de Fresno, con Isabelita a la cabeza, no entendían lo que les gritaban. La bruja Cecilia, poseída por el demonio, para callarla, también la golpeó con fuerza. Y al tiempo que la niña se desvanecía por el golpe, su diadema cayó y rodó por el piso. Al final se detuvo junto a las otras diademas. Y allí, las 3 diademas que rodaron quedaron formando un triángulo. La bruja Cecilia no se dio cuenta de lo que pasó con las diademas. Y entonces, ante los gritos del patón, se giró y dijo con voz humana: ¡Patón! ¡Mátalas! ¿Quién dijo miedo? El patón, obedeciendo, comenzó a rugir y a repartir manotazos, aletazos y patadas. Las legionarias de Fresno se dispersaron, invocando a gritos la protección de San Miguel Arcángel. Isabelita, la jefe legionaria de Fresno, enfurecida, se acercaba y esquivaba, tratando de chuzar con su estilete brillante el cuerpo del patón. Pero todo su esfuerzo era inútil. El patón, inmundamente inmundo, esquivaba todos los golpes de la Isabelita furiosa. Las demás legionarias hacían lo mismo y el patón se movía fiero y desafiante. Mientras la pelea legionaria con el patón ocurría, la Cecilia posesa, brincando, cayó sobre una legionaria de Fresno y del golpe la privó. Y así fue con las legionarias que encontraba a su paso. Ana Joaquina legionaria,
La abuelita de Isabel, viendo que la lucha era imposible, escabulléndose con sigilo para que la bruja Cecilia posesa no la viera, fue hacia el poste con forma de Y, donde las legionarias de Mariquita estaban amarradas. Al llegar, viendo a la Severa y a sus alumnas amarradas, para soltarlas, tocó la cuerda hecha con pelos de bruja muerta, y entonces la cuerda maléfica se movió y se apretó. Ana Joaquina entendió y murmuró: «Pelos de bruja muerta». Entonces, recordando lo que había aprendido, levantó una mano abierta hacia el cielo y rezó el exorcismo imperativo de la Legión Blanca. «Vete, vete en el nombre de San Miguel Arcángel, el justiciero de la noche». Entonces, milagrosamente, una lucecita apareció en la palma de la mano levantada, y al verla, la legionaria Ana Joaquina, bajando la mano con ella pegada a su palma, agarró con fuerza el lazo. El lazo hecho con pelos de bruja muerta se sacudió y luego se desintegró. Se rompió, se partió en miles de pelos que cayeron al suelo. Entonces, de los cabellos en el piso salieron unas sombras negras renegras. Figuras como humanas quedaron flotando sobre los pelos y alrededor del tronco o poste con forma de Y. Luego, las sombras negras renegras brillaron y se transformaron en figuras transparentes, en figuras refulgentes que ascendieron hacia el cielo. Al ser soltadas, Severa, la jovencita desmayada, y las demás que no habían visto nada por tener los ojos cerrados a causa del terror, cayeron, se hundieron en el piso. La legionaria Ana Joaquina las atendió a todas. En ese momento, extrañamente, la lucecita azul quedó flotando encima del tronco, en la mitad del tronco con forma de Y. Mientras tanto, la pelea de gritos, saltos, brincos, esquivadas y lanzadas continuaba. Continuaba la entrada del patio. La bruja Cecilia, por andar luchando, no se dio cuenta de lo que ocurría con las brujas amarradas. En eso, Isabelita, lanzando el estilete para chuzar al patón, recibió tremendo manotón en el pecho y caminando atontada, dio unos pasos y al fin cayó al piso. Se desgonzó a un lado de las diademas que formaban un triángulo en el suelo. El patón, el demonio inmundo con alas de murciélago y con garras en sus manos, de una a una fue sacando de combate a las legionarias de Fresno. Al final, por los golpes del patón y los golpes de la bruja Cecilia, un reguero de mujeres desmayadas y heridas quedó en el piso. Isabelita, la jefe legionaria de Fresno, comenzó a pararse nuevamente en medio de un esfuerzo muy grande. Y al verla, la bruja Cecilia brincó como para rematarla, con tan mala suerte que preciso cayó en el centro del triángulo que formaban las diademas. Al tocar el suelo con sus asquerosos pies de uñas inmundas, la bruja gritó. Un dolor inmenso recorrió su cuerpo. Entonces, la Cecilia maléfica poseída trató de salir del triángulo de las diademas, pero no pudo. Estaba presa. El demonio dentro del cuerpo de la Cecilia posesa, al sentir que su víctima estaba amarrada, dio un alarido. En ese momento, la única legionaria despierta era Ana Joaquina. Las legionarias primíparas permanecían acurrucadas con los ojos cerrados por el terror. Ana Joaquina,
observando, nuevamente invocó a San Miguel Arcángel, el justiciero de la noche. Entonces, la bolita azul, volando sobre el poste con forma de Y, fue y se posó sobre la cabeza de la poposeadita, o Angélica Popis, la que permanecía desmayada. Entonces se escuchó una voz que resonó: «¡Levántate! ¡Levántate y ve a hacer lo que yo no puedo hacer!». Angélica Popis, como saliendo de un sopor profundo, levantó la cabeza y luego, tambaleando, se puso en pie. En el centro del triángulo de las diademas, la Cecilia posesa se agitaba sin poder salir de su encierro celestial. Isabelita, a un lado del poderoso triángulo de diademas, permanecía en el suelo. Seguía atontada y apenas podía levantar la cabeza. La poposeadita Angélica caminó hacia la poseída Cecilia, aprisionada en el triángulo de las diademas, y recordando su pelea con la Margarita Compinche, recogió su estilete brillante y de un salto volador, con el brazo estirado y el estilete apuntando, cayó a los pies de la Cecilia poseída. El estilete penetró en el pie inmundo de la prisionera. La inmunda gritó, pero no cayó. Isabelita, sorprendida, miró entonces a la Angélica Popis. Y la Angélica Popis le gritó: «¡El otro pie! ¡Chúsale el otro pie!». Isabelita, entendiendo, a rastras, avanzó hacia el triángulo de diademas, llevando en una mano su estilete brillante. Y al estar cerca de las patas olorosas, con gran fuerza, le chuzó la otra pata inmunda a la bruja. El grito resonó, y al momento, como bulto de papa, el cuerpo de la bruja cayó al piso. El cuerpo quedó fuera del triángulo poderoso de las diademas. Pero eso no fue todo. Mientras el cuerpo de la Cecilia caía, una figura humana salió de ese cuerpo y quedó parada en el centro del triángulo. La Popis e Isabelita, presintiendo algo peligroso, rodaron alejándose. En el triángulo había parado un hombre alto de facciones hermosas. Un hombre vestido todo de negro. Estaba descalzo y sus patas largas tenían uñas inmundas. Ana Joaquina, la abuelita, que había observado a un lado del poste con forma de Y, al ver el hombre hermoso vestido de negro pensó: ¡El duque! ¡El duque! En ese momento, un poco más allá, el patón, la bestia inmundamente inmunda, alertado por la presencia demoníaca de su amo, avanzó hacia el tal duque, moviendo sus alas. La Popis e Isabelita se miraron. Isabelita gritó: «¡Va a liberarlo!». En ese momento, las dos se miraron como si estuvieran de acuerdo. Las patas, había que chuzarle las patas. Cuando el engendro murciélagoso con garras agarró al duque infernal de los brazos para sacarlo de la prisión de las diademas, las piernas le quedaron quietas y firmes en el suelo. Entonces, ¡oh Dios!, la Popis e Isabelita, movidas por un esfuerzo supremo, clavaron sus agujas en las patas del engendro.
El grito infernal sacudió los cielos, y entonces el patón herido se volatilizó. Se hizo cenizas que cayeron al suelo sobre las dos legionarias. Y ellas, para esquivarlas, rodaron por el piso, alejándose del triángulo en cuyo centro estaba preso el tal duque. El tal duque, vociferando, trataba de salir, y hubo un momento en que se sintió derrotado. Y entonces lanzó un gran grito al cielo. Todo quedó en silencio. En ese momento, en el patio, aparecieron 6 lucecitas redondas y azules. 6 lucecitas que en fila fueron y rodearon al duque. Y al completar el círculo, fueron creciendo hasta transformarse milagrosamente en bellísimos ángeles que irradiaban luz. Eran bonitos y tenían finas vestiduras. Entonces, para cerrar el círculo, los ángeles bonitos de finas vestiduras se tomaron de las manos. Y al tiempo que lo hicieron, miraron al cielo, y sobre ellos un gran círculo azul se abrió. Al terminar la apertura, todos, con el duque pataleando y vociferando en el centro del redondel angelical, ascendieron y desaparecieron dentro del centro de la abertura celestial. Al final, cuando el círculo se cerró, un anillo de azul brillante se abrió y creció, bañando con su luminaria y a su paso la hacienda de Venancio y más allá de las cascadas de Medina. Luego, todo quedó en silencio, y milagrosamente, como tocadas por sanación espontánea y como adoloridas, todas las legionarias caídas comenzaron a levantarse. Todas, menos la poposeada, que tendida de lado en el piso, lanzaba lastimeros ayayay, ayayay, ayayay. Isabelita, la jefe legionaria de Fresno, caída a su lado, caminando en 4 patas, se le acercó a la Popis y le preguntó: ¿Qué te pasa? ¿Estás herida? Angélica, la poposeada, mirando a Isabel con cara de guácala, le dijo: No, nada, no me pasa nada. Es que estoy poposeada y tengo la colita quemada. Epílogo. Por su valor, destreza y contacto con el ángel, la Popis Angélica reemplazó a la viejita Severa, la última líder de las legionarias de San Miguel Arcángel en Mariquita. La viejita Severa siguió trabajando en la hacienda. Venancio y su esposa Estefanía Barrigona regresaron a la finca, y allí todo estaba como si no hubiera pasado nada. Con los años, su hijo, al que llamaron Miguel, heredó la hacienda. La bruja Cecilia y su compinche, gracias a la intervención de las legionarias, que las habían liberado de su posesión diabólica, fueron atendidas, las trajeron a una nueva vida y luego fueron regresadas a su casa. Unos meses después, la Cecilia vendió su finca y, según cuentan, Cecilia y su compinche Margarita ingresaron a un convento para llevar allí una vida religiosa y expiar así sus pecados. Eso decían. Isabel, Ana Joaquina su abuela y las demás legionarias de Fresno regresaron al pueblo y, como si nada, continuaron su vida y su lucha silenciosa contra los demonios.
Desde ese día, la Popis Angélica, jefe de las legionarias de Mariquita, y la Isabelita, jefe de las legionarias de Fresno, se volvieron grandes amigas y juntas participarían en otras batallas. Desde entonces, en las cascadas de Medina, sus bosques y sus alrededores, abunda la paz, y al visitarlas, los viajeros dicen sentir buenas energías. Aún hoy, se cuenta que en ocasiones se puede ver a San Miguel Arcángel, el justiciero de la noche, paseando por las orillas del río Medina y sus cascadas. Fin de este cuento legionario. Las patas del patón, episodio final. ¿Será que hay otras historias de las legionarias? Uy, por allá en Onda como que hay una. Bueno, a todos ustedes, muy amables, muy gentiles. Vivianita está descansando y pues nos acompaña desde lejos. Muy gentiles, muy amables.